Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? El tiempo de renuevo. El tiempo de renuevo. Usted sabe que últimamente Dios me ha estado poniendo en mi corazón y también en mi mente de una manera ya asidua una palabra. Y esa palabra es la palabra renuevo. Renuevo. Quizás porque estamos viviendo en tiempos y en épocas bastante difíciles de mucha presión en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo familias que están con ciertos problemas y conflictos en las relaciones, tanto matrimonial como también padres con hijos o entre hermanos. Siento también que hay una especie de cansancio, agotamiento físico y emocional en muchas personas. Gran esfuerzo a veces al punto de la desesperación para que con los ingresos que tenemos podamos vivir bien y llegar bien a fin de mes. Es una época donde hay también bastante frustración porque las cosas no salen como quisiéramos que salgan. Y uno podría seguir enumerando cosas y situaciones que en definitiva hacen que nos sintamos bajo presión. Y en medio de todo ese clima generalizado aparece esta palabra, la palabra renuevo. Fue entonces cuando fui a la Biblia, a la palabra de Dios, para buscar esta palabra. Y es interesante que encontré dos versículos de la palabra de Dios que hablan sobre el renuevo, que creo que reflejan lo que Dios está hablando a mi vida y lo que yo quiero transmitirle a ustedes. ¿Cuáles son estos versículos? Se los cito. El primero de ellos está en el libro de Job, capítulo 14, versículo 7. Dice así la palabra de Dios: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Lo voy a leer de nuevo y preste atención. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. En este versículo, el árbol representa los seres humanos, es decir, nos representa a nosotros, a usted y a mí. Cuando habla de árbol, está hablando de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mire, podríamos ponerlo así, hagamos un ejercicio, porque el mismo versículo, porque si Rubén fuere cortado, en lugar de árbol pongo mi nombre. A ver, ponga su nombre ahora. Ya lo tiene, ya sabe su nombre, ¿verdad? Entonces repítalo conmigo. Si, diga su nombre, fuere cortado. A ver, vamos de nuevo. Yo voy a decir Rubén, usted dice su nombre. Si Rubén fuere cortado, ¿usted puso su nombre? Sigue. Aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y el segundo versículo que yo encontré, que está muy relacionado, de lo cual también puedo sacar enseñanza, está en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 14, versículo 7 también, idéntico al capítulo y al versículo del libro de Job que leímos. ¿Qué dice Oseas capítulo 14, versículo 7? Escuche bien. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Este es el segundo versículo donde aparece la palabra renuevo. En este versículo justamente se está refiriendo al pueblo de Dios. En ese momento al pueblo de Israel, hoy a la iglesia de Jesucristo, quiere decir a usted y a mí. Y es una invitación el versículo al arrepentimiento, pero también es una promesa de restauración para su pueblo. ¿Qué podemos sacar de estos dos versículos? ¿Qué enseñanza podemos extraer para el día de hoy, para tu vida y para mi vida de estos versículos? Y yo noté algunas que les comparto. La primera
el árbol, recuerde, ¿quién es el árbol? Cada uno de nosotros. El árbol puede ser cortado, pero nunca muere la esperanza. Primera gran enseñanza, lo hemos leído. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. ¿Qué representa un árbol cortado? Un árbol cortado, mi querido, representa cuando atravesamos situaciones extremas, problemas prácticamente sin solución. Es cuando ya no hay salida a la circunstancia que estamos viviendo. Ya no tenemos nada más para hacer, porque está cortado. Es un árbol cortado, no está resquebrajado, no está seco, está como cortado. Y a veces hay áreas de nuestra vida que son como este árbol cortado, que parece que no hay nada para hacer, que ya todo lo que podíamos hacer para solucionarlo no lo hemos logrado. Por lo tanto, sentimos que ese árbol está cortado, esa área de nuestra vida está cortada. Ese hijo, por ejemplo, que está en las drogas, intentamos de todo para rescatarlo, pero vuelve a caer y recae y vuelve a esclavizarse con lo mismo. Y uno dice, yo ya no sé más qué hacer, hice todo lo posible. Ese marido que es realmente un tirano, que trata a su esposa como si fuera una sirvienta y que la degrada con sus palabras. Y la esposa dice, ya no sé qué hacer, lo único que me toca es sufrir, es como un árbol cortado, no hay solución a este tema. O ese jefe que es un explotador, que paga sueldos que son miserables y sabe que su empleado no se puede ir, no puede renunciar porque necesita ganar el pan para llevarlo a su casa. Y ese empleado queda allí frente a una circunstancia extrema diciendo, yo no sé qué hacer, renunciar no puedo renunciar, lo tengo que aguantar. Es un árbol cortado, no tiene solución. O esa familia donde prácticamente se está desplomando todo, se está desplomando la armonía, la tolerancia, la convivencia pacífica. Esa familia donde el amor prácticamente se evaporó de la vida familiar. Todas situaciones extremas que podemos estar atravesando y podríamos seguir nombrando otras tantas más, ¿verdad? Y usted podría poner hasta su propia experiencia donde siente que esa área de su vida está como un árbol cortado, donde ya no hay más solución. Ahora, tengo una tremenda noticia. Hoy Dios tiene algo para decirte y quiero que lo atesores en tu corazón. Aunque tengas áreas cortadas y árboles cortados en tu vida, en áreas de tu vida, Dios hoy te dice, aún queda esperanza. Aún queda esperanza. Por eso nunca jamás mates la esperanza cuando estás tomado de la mano de Dios. Aunque el árbol esté cortado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tu esperanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tiene que estar basada en las promesas de Dios. Si Dios te lo prometió, aunque sea imposible, es decir, aunque el árbol esté cortado, sigue esperando en el Señor. Porque Dios nunca avergüenza a los que esperan en Él. Ya lo dijo el salmista en el Salmo 25, versículo 3, dice, nadie que en ti confía será avergonzado. Usted conoce la historia de Abraham, ¿verdad? Dios le hace una tremenda promesa, vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero era un árbol cortado. ¿Por qué? No podía tener hijos con su esposa. Había imposibilidad de parte de él, pero había una doble imposibilidad de parte de su esposa. Uno puede decir situación extrema, uno puede decir realmente es un árbol cortado. Pero ellos pusieron su esperanza en Dios y en lo que Dios le había prometido y nació Isaac. Aunque era un árbol cortado, no mataron la esperanza y tuvieron la promesa que Dios le había dado. Usted conoce la historia de Gedeón, ¿verdad? Gedeón tenía que luchar contra los madianitas y de pronto tenía nada más que autorizado 300 hombres para luchar. Pero ¿cuáles eran las armas? Ellos tenían que ir con cántaros vacíos, tenían que ir con antorchas, con trompetas y con gritos.
y enfrentar un ejército de 150,000, escuche, 300 contra 150,000 soldados bien armados, bien entrenados, y tenían que ir a luchar. Aquí estamos hablando de un árbol que está cortado. Es un imposible, es una situación extrema, imposible que se realice, pero confiaron en el Señor, esperaron en el Señor, no mataron su esperanza y vencieron a los 150,000 madianitas. El árbol puede estar cortado, pero nunca mates la esperanza. Áreas de tu vida pueden estar ya prácticamente aniquiladas y lo decís como que ya no hay nada más para hacer, pero nunca mates la esperanza. Lo segundo que yo veo aquí que me fortalece es que el árbol, hablando de nosotros, ¿no? El árbol puede estar en su peor momento, pero siempre hay un renuevo. Siempre se puede volver a empezar. Escuche bien. Esta historia que voy a contarles, algunos ya la conocen porque ya la he compartido, pero resulta que en mi casa en el fondo tengo un árbol que es calistemo. Es un árbol con una flor roja preciosa. Cuando florece ese árbol realmente es muy, muy, muy lindo. Y en el año 2012 vino una tormenta huracanada que especialmente arrasó con la zona oeste, y yo vivo en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde fue algo tremendo. Volaban los techos de las casas, árboles enormes arrancados desde raíz, y este pobre árbol calistemo también se quebró y se partió. Y lo único que quedó fue un pequeño tronco de este tamaño. Todo lo demás tuvimos que sacarlo a la calle. Lo cierto, y con mucha razón, Araceli, mi esposa, me dice, bueno, anda a sacar el tronco. Ese tronco no sirve para nada, ya era ese tamaño. Entonces yo hacía que pasaran las semanas, pasaba 1, 2, 3, 4, no hacía nada, porque pensaba, ¿y cómo voy a sacar yo ese tronco? Nunca había sacado un tronco, había que ir hasta la raíz, no sabía yo cómo iba a ser, si tenía las herramientas suficientes. Entonces yo mientras decía sí, ya, ¿no? No hagan esto, hombres. Pero lo cierto fue que en un momento empecé a averiguar y a preguntar cómo se sacaba un tronco de este tamaño, cómo tenía que cortar el tema de las raíces, para cómo estaba cerca de una tapia. Bueno, toda una complicación. Y mientras tanto yo aprovechaba y el tiempo pasaba. Digo, por ahí se va a olvidar. No se olvidaba. Hasta que después de, no sé si fueron 2 o 3 meses, lo estiré todo lo que pude, me acerco un día como ya tomando la decisión de sacar ese árbol, porque ya había estado preguntado cómo lo tenía que hacer, y cuando me acerco, veo un brote verde de este tamaño. Escuche, mírelo, un brotecito verde de este tamaño. Hoy, esto pasó en el 2012, hoy este árbol calistemo es más grande, más frondoso que el original. Estaba en su peor momento, estaba cortado, pero dice la palabra, no le faltará renuevo. Mi querido, podés estar pasando el momento más duro, la crisis más profunda, la situación más insostenible en tu vida, pero yo quiero decirte que hay renuevo. Hay renuevo en tu matrimonio, hay renuevo en tu trabajo, hay renuevo en tu familia, hay renuevo en tu ministerio, hay renuevo y vas a volver a crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Sabe? Lo tercero que yo veo aquí es que este árbol cortado, destruido, cuenta con la protección y el cuidado de Dios. Lo leímos en el pasaje de Oseas, donde dice, volverán a habitar bajo mi sombra. Dios está diciendo que volverán a habitar bajo mi sombra. Ahora, es interesante que el Salmo 121, muy buen salmo para leerlo y estudiarlo, nos explica con cierto detalle
¿Cuáles son las dimensiones de este Dios protector que nosotros tenemos? ¿Qué le pasaba al salmista en ese tiempo? El salmista, el que escribió el 121, se sentía como que estaba atrapado, rodeado por montes, que estaba como cercado por situaciones y no encontraba una salida, no encontraba una solución a su problema. Entonces, a veces usted y yo nos sentimos así. A veces nos sentimos como atrincherados, nos sentimos como cercados por grandes montes. Buscamos la salida y no la encontramos. Y claro, nos identificamos con el salmista, porque el salmista lanza una tremenda pregunta. Dice, estoy en esta situación, no encuentro la solución. ¿Quién me puede ayudar? En realidad lo que él dice es, ¿de dónde ha de venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Y él mismo se responde y dice, mi ayuda viene del Señor. Ahora, después de eso comienza a detallar este Salmo 121, cuál es el tipo de cuidado y de protección que Dios tiene para con sus hijos. Porque recuerde, cuando el árbol está cortado, dice, volverán a mí y estarán bajo mi cobertura y protección. Y yo noté algunas cosas que les comparto. En primer lugar, cuando estás bajo su cobertura, Dios te protege en tu vida moral. Porque dice, no permitirá que tu pie resbale. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ayuda y Dios nos cuida para que nuestra vida no sea marcada por algún desliz. Dios nos cuida y nos protege para que no estemos manchados por alguna caída que hemos tenido. Porque Dios de alguna manera nos evita que nos desviemos del camino o que nos vayamos a la banquina donde nos vamos a lastimar. Dios nos cuida y nos protege en nuestra vida moral. Pero sigue más todavía. Dios protege nuestra alma porque dice, Él guardará tu alma, dice el Salmo. ¿Y qué es el alma aquí? Nuestro mundo interior. ¿Sabe? Los ataques más fuertes y más peligrosos vienen a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Los dolores más profundos vienen a nuestro corazón. Y lo que Dios hace, Él nos ayuda para enfrentar nuestros traumas, nuestras heridas del corazón, nuestras raíces de amargura, nuestros complejos, nuestros golpes, esos golpes que la vida nos ha estado dando una y otra vez. Dios protege tu alma cuando estás bajo su cobertura. Pero luego también dice, Dios protege nuestra vida cotidiana, porque dice, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Es decir, la protección de Dios está siempre sobre tu vida. Por lo tanto, el árbol cuenta con la protección y el cuidado de Dios. Pero en cuarto lugar, el árbol bajo la protección de Dios no es solo para ampararse, sino también para crecer. Porque lo hemos leído, mira lo que dice, volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Esto es interesante. En medio de la crisis, la protección de Dios no es para acurrucarse solamente, no es para que nos cuide o para esconderme debajo de las alas protectoras del Señor o para victimizarme por los problemas que estoy atravesando o porque soy un árbol que está cortado y me victimizo, sino estar bajo la protección de Dios es para crecer, es para desarrollarme. Pastor, ¿nos podría dar algún ejemplo? Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted recuerda la historia de José? Este muchacho que estaba ¿dónde? En la cárcel. No había peor cosa que estar en la cárcel en aquel tiempo. Pero dice la Biblia que él estaba bajo la protección de Dios porque dice que Dios estaba con él. Ahora, estando en la cárcel, yo no veo a José que se quejara. Yo no veo que José se victimizó. No estaba constantemente lamentándose por estar en la cárcel, sino que estando en la cárcel, en el peor momento de su vida, él sobresalió sobre el resto, al punto tal que lo pusieron como el jefe de todos los presos.
Al punto tal que cuando trajeron al copero del rey, al panadero del rey, él le interpretó los sueños, estando en la cárcel. Y luego logra salir, le interpreta al faraón su sueño y logra ser el segundo del faraón. ¿Dónde comenzó? Como un árbol cortado, que estaba en la cárcel perdido, pero bajo la protección de Dios. No se victimizó, no se lamentó, no se estuvo quejando porque aunque Dios estaba conmigo no puede ser, yo no soy merecedor de esto. No dijo eso, aprovechó para crecer. Y déjeme decirle que los momentos de crisis son los momentos para crecer y para madurar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último, el árbol comienza a dar fruto a tal punto que impacta a su alrededor. Porque dice el versículo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. El vino del Líbano era el más famoso, el más importante y el más reconocido en aquellos tiempos en esa región. ¿Y qué significa eso? Significa, mi querido, que tu renuevo, que tu florecimiento será un testimonio para los que te rodean. Será de impacto para los que te rodean. Sabrán que tuviste un contexto duro y difícil, complicado, negativo. Sabrán que atravesaste el momento más cruel quizás en la vida, como ese árbol que está cortado. Pero tu renuevo será impactante en sus vidas. ¿No era esta la familia que se estaba desmoronando? Estábamos escuchando los gritos a toda hora, los portazos. Ahora aparece en la familia Ingalls. ¿No era este el muchacho que se drogaba y que su familia sufría horrores por lo que estaba viviendo? Ahora es un ejemplo del barrio este pibe. ¿No era esta señora, la depresiva, la que siempre andaba triste, que iba al almacén y sí, todo era negativo, todo era pesimismo? No se podía hablar con ella. ¿No era esta la señora? Ahora no para de cantar y no para de sonreír. ¿Qué pasó? Está bajo la protección de Dios y este árbol que estaba cortado comenzó a florecer, porque nunca tenés que matar la esperanza, aunque el árbol esté cortado. Mi querido, mi querida, algunas áreas de tu vida pueden estar cortadas como ese árbol, destruido, pero su destino es de florecer cuando estás bajo la protección y el cuidado de Dios. Nos ponemos todos de pie. Señor, tú conoces cada situación que nos toca vivir y que estamos atravesando. Tú sabes en detalle, Señor, lo que pasa por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestra vida. Y en esta hora, Señor, reconocemos que hay áreas donde sentimos que estamos como este árbol cortado. Pero no vamos a perder la esperanza, no vamos a bajar los brazos, no vamos a renunciar a la victoria, porque tu palabra dice que aunque el árbol fuere cortado, aún hay esperanza en él. Y nosotros, Señor, queremos estar bajo tu protección, bajo tu cobertura. Necesitamos, Señor, el renuevo en nuestra vida. Señor, que nada ni nadie nos pueda detener. Ninguna situación, por más grave que pueda ser, por más triste, angustiante que podamos estar atravesando, tiene el poder suficiente, Señor, para aplastarnos cuando estamos tomados de tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí para decirte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu protección,
Gracias por tu cuidado para con nuestras vidas. Señor, si hay algunos hoy aquí que están atravesando momentos duros, que puedan renovar su fe, que puedan renovar la esperanza, que puedan renovar ese espíritu de victoria y salir de aquí sabiendo que no están derrotados, sino que las consecuencias serán victoria tras victoria, porque en Jesús somos más que vencedores. A ti, solo a ti, Señor, te damos gloria, honra y honor. Sí, Señor.